Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, estamos de regreso para seguir hablando con Carlos Osorio sobre innovación corporativa. Carlos, ya hablábamos algo en el primer bloque al respecto. Cuéntanos un poquito cuál es tu diagnóstico hoy para la realidad latinoamericana, chilena de la innovación corporativa. Larga data tiene este concepto de corporate venturing es relativamente nuevo, pero innovación corporativa tú vienes trabajando 20 y tantos años más. Cuéntanos un poquito tu mirada histórica en retrospectiva y el estatus actual, a tu juicio, de la innovación corporativa en Chile. Mira, hay una cosa cultural importante. Nosotros hemos hecho investigaciones en alrededor de 14 países más o menos. Y una de las cosas que es como de perogrullo, pero importa, bueno, la cultura nacional, ¿cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta que los dos países donde innovación corporativa uno puede decir, se hace de mejor manera, o sea, se hace de manera más profesional, son Brasil y Colombia. Hay aspectos culturales respecto a eso, sobre todo en temas de Colombia por el tema de gestión y disposición a tolerar riesgo, por una parte. Por otra, no es muy distinto lo que pasa en innovación corporativa en Chile de lo que pasa en innovación corporativa en países del primer mundo, Estados Unidos o Europa, para aquellas empresas que no están totalmente maduras en el tema. ¿Okay? Uno puede ver los mismos problemas que se ven en empresas donde la innovación no está totalmente sistematizada, como el síndrome de lo no inventado aquí, que uno trata de desechar las cosas que no están generándose, que no se quieran desde dentro de la empresa. Dos, una manera excesivamente controladora de la alta gerencia en torno a tratar de ver y cómo se mantiene, no solamente poner desafíos que son relevantes para los equipos de desarrollo, sino que empezar a meter las manos un poco en los resultados o alterar el curso de los proyectos de desarrollo, porque a uno o una jefatura tiene una visión distinta a la de quienes están implementando el proyecto, cierto nivel también de precaución excesiva al momento de invertir en innovación y no tener una claridad o no tener mucha claridad respecto en torno a cuánto de eso invertir o el tipo de retorno, cuánto invertir para distintos niveles de plazo, distintos niveles de lejanía del core de la empresa y también para el nivel de retorno que uno debiera esperar. Innovación, un presupuesto de innovación corporativa para una empresa en el fondo grande que genera o que está realmente en el fondo que tiene su proceso de innovación sistematizado debiera estar en alrededor de 440% luego de 5 años o para una ventana de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un montón de proyectos, ¿cierto? Ese presupuesto, hay un 20% de ese presupuesto que va a caer a proyectos, va a llegar a proyectos que tienen un retorno inferior a 100%, donde la inversión a 5 años va a haber son 20%, que ahora va a haber un 40% de ese presupuesto que va a ir a caer a proyectos que van a tener un retorno de entre 100 y un 300%. Va a haber otro 20% que va a caer o va a estar destinado a proyectos que van a tener un retorno de un 300 a un 600%. Y el otro 20% va a estar dividido entre un 10 o la mitad, un 10% que genera retornos entre un 600 y un 1000 y otro 10 que genera retornos de más del 1000. Pero eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que estar apostando a proyectos de alto nivel de riesgo. Y ahí es donde nuestra manera de mirar las cosas nos juega una mala pasada, porque muchas veces la gente no sabe eso o no lo ve y empieza a apostar a proyectos que tienen un retorno. Primero, empieza a confundir qué significa innovación con cualquier cosa nueva para la empresa, que puede ser muy nueva para la empresa, pero si ya existe en el mercado, el retorno va a ser bajo. Entonces, de nuevo, cuando mezclamos el entusiasmo con bajas capacidades, lo que empezamos a hacer es que ese entusiasmo se empieza a apagar porque empezamos a ver que la promesa de la innovación no se cumple, no porque la innovación en sí no la pueda cumplir, sino porque no le estamos dando la chance. Y eso es algo que se repite
bastante en Latinoamérica. Carlos, y preguntarte, a tu juicio también, ¿cuánto hay de información disponible para medianas o grandes empresas en torno a esto? Porque viste en un punto que yo creo que es medular, que tiene que ver con la percepción, al parecer, de gerencias, directores, que la innovación sigue siendo percibida como un gasto y no como inversión. Eh, ¿Qué percepción tienes tú de eso? ¿Cómo cambiar también esa peculiar percepción de tomadores de decisión? O sea, todo proyecto de inversión requiere meterle plata, ¿cierto? Por una parte. Ahora, el tema que se ha visto como gasto con una inversión, claro, es un problema, yo creo, de plazo. O sea, en promedio un proyecto de innovación se demora 24 meses más o menos desde que empieza, en promedio, hay variaciones, pero 24 meses desde que empieza hasta que el proyecto es lanzado al mercado. Y eso es tanto para proyectos exitosos como fracasados. Entonces, si yo estoy esperando retorno a los 9, 12 o 18 meses, bueno, capaz que se vea como un gasto porque el retorno no va a llegar ahí. O sea, el proyecto nace y emerge a los 24, pero el retorno se empieza a ver recién, en el fondo, desde que se lanzó al mercado, en los siguientes 5 años. Entonces, todo el tema, en el fondo, de cómo nosotros manejamos, ¿cierto? Nuestras expectativas en torno al futuro, tiene que ver un poco con eso. O sea, tiene que haber gastos, sí, va a haber gastos. Va a haber inversión, también va a haber inversión. Pero lo otro, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a manejarlo. O sea, hay fórmulas que nos permiten a nosotros calcular cuánto es lo que debiéramos incorporar o incluir dentro del presupuesto de un proyecto para experimentación, por ejemplo. De tal manera que nosotros podamos disminuir lo que destruimos de valor, la plata que quemamos cuando empezamos una innovación. Y esto no es lo mismo en capital de riesgo que en innovación corporativa. En innovación corporativa existe mucho más data y más herramientas para poder hacer esto de manera consistente, perdiendo mucho menos o quemando mucho menos recursos que en capital de riesgo. Es más complejo porque hay mucho más participantes, ¿no es cierto? Pero la gracia que tiene es que la organización es capaz de aprender con cada proyecto. Y hay organizaciones en Chile, como por ejemplo Salfacorp, que lo está haciendo hace un par de años ya. Ellos están incorporando maneras cada vez más refinadas de generar innovación de manera sistemática, siendo mucho más efectivos y más eficientes en los gringos le llaman en el resource allocation, ¿cierto? Cómo ellos van poniendo las lucas a distintos proyectos y en el nivel de métricas que se están pidiendo a los distintos equipos de desarrollo a medida que vayan avanzando, de tal manera de poder ir viendo si los equipos van bien enfocados o mal enfocados. Y para entrar en la arena más dura, más concreta, para preguntarte un poquito en torno a cómo ves tú la innovación abierta. ¿Cuánto te parece que puede ser realmente de valor efectivo que una empresa se abra a conectarse con una startup, por ejemplo, e incluso invertirle? Hay algunos que postulan que más bien la innovación que perdura en el tiempo es la que se hace hacia adentro versus la que se hace hacia afuera. ¿Cuál es tu percepción y bueno, tu experiencia en la praxis con esto? Mira, a ver, el concepto de hacer innovación más allá de las fronteras de la organización es mucho más antiguo que lo que postula Chesbrough con innovación abierta. Eso viene del año 80, principios de los 80, con Eric von Hipper y las fuentes de la innovación. Este tipo identificó que hasta un 67% más o menos de las innovaciones que son comercializadas por empresas no son desarrolladas por empresas, son desarrolladas por personas afuera, las empresas las identifican, toman las ideas y generan un sistema que es capaz de producirlas a gran escala. Entonces, por ese lado, esa es la manera en que se hace innovación. Esto no es 0-1, qué tan cerrado o abierto va a depender de lo siguiente. Uno, si la empresa internamente tiene capacidades para absorber conocimiento de afuera sin matarlo. Porque hay ejemplos de corporaciones que han comprado innovaciones que han sido
increíbles, pero dado la falta de competencia interna, las han hecho bolsa. Entonces, ese es un tema, capacidad interna y capacidad de absorción para entender y ser en el fondo un partner, ¿no es cierto?, que es competente al momento de hacer esta pega. Segundo, que innovación abierta tiene bastantes maneras y bemoles. No solamente es que yo trato con startups. En el fondo es decir, por ejemplo, cuáles son los problemas que yo tengo, que yo voy a desarrollar en colaboración con gente de afuera. Uno, cuáles son los desafíos que yo decido que voy a poner afuera para que otros desarrollen y yo invertir en ellos. En el fondo, pero yo invertir en ellos, no comprando una startup. Tres, cómo yo voy a efectivamente interactuar con startups, ¿no es cierto? Hay bastantes maneras de hacerlo y eso depende del plazo, qué tan cercano o en el fondo, qué tan lejos o cerca voy a tirar la piedra. Dos, qué tan cerca de mi core estoy, ¿cierto? Aparte, qué tan riesgoso es esto. Yo estoy hablando de tecnologías que están en un readiness level de ¿cuánto? ¿De 1, 2, 3 o de 6 o 7? ¿No es cierto? 1, 2, 3 quiere decir que la solución va a estar en el mercado de aquí a unos 10 años. 6 o 7 que puede estar en el mercado de aquí a unos 3 años. Entonces, no solamente con startups, es también con laboratorios. Es empezar a buscar en las universidades quién está haciendo qué, que esté lo suficientemente inmaduro, pero que sea lo suficientemente promisorio para que nosotros podamos hacer cosas en el futuro. ¿Sí? Y esa en el fondo es un approach, innovación abierta, que se tiene que mezclar con otras maneras de hacer innovación también, porque ahí es donde se obtiene su mayor potencial de impacto. Al respecto, mitos y realidades de la innovación corporativa, ¿qué nos podrías contar en tu experiencia? ¿Algún dato que no aparece comúnmente en los diarios, en los medios, que en tu experiencia emergió? ¿Qué cosas hay que tener ojo respecto de lo que suele ser real y lo que no tanto en ambientes de innovación corporativa? Ya, uno, dato en el fondo que es real y que, no sé, que hay una cosa que se llama el control sutil. El rol de la alta gerencia no es poner ideas. Eso era el rol de la alta gerencia en los 60. Poner ideas y se veía que la idea de los managers tenía más impacto. El rol de la alta gerencia es poner desafíos a los equipos que sean casi imposibles de resolver, tejo pasado, y darles las herramientas y las capacidades, el tiempo y el espacio para que ellos puedan alcanzar esas metas, siendo como un poco como el entrenador de un equipo. El entrenador de un equipo de fútbol da reglas, ¿no es cierto?, los presiona, pero no se mete a la cancha a jugar. La alta gerencia no se debería meter a la cancha a jugar. ¿Qué significa no meterse a la cancha? No ponerse a decir si las ideas del equipo A o B son buenas o malas, porque van a estar equivocados casi en un 100% de las veces, sino en un 100%. Ese es un primer tema. Segundo, innovación corporativa no es un tema de plata. Sí, se requiere invertir, pero al menos hasta tener un concepto, una prueba de concepto, lo único que se necesita es tiempo y espacio y usar los recursos que la gente ya tiene a mano. Se han hecho un montón de experimentos acá en Chile y afuera y no se necesita aprobar presupuesto al principio de un proyecto. Tercero, el presupuesto de un proyecto no se aprueba, tampoco después de ese tercio o 20%, se va aprobando de a poquitito. ¿Sí? Yo en el fondo voy pagando por ver, dependiendo de lo que la gente... Cuarto tema. Fracaso, falla y error en innovación no son sinónimos. Tienen significados súper distintos y se gestionan de manera distinta. Entonces, cuando yo soy capaz de entender eso y diferenciar aquellos errores que se pueden prever en operaciones que son predecibles o en tareas que son predecibles, de aquellos que no se pueden no solamente prever, sino que hay que aprender a vivir con ellos, de aquellos que uno tiene que, de aquellas fallas que uno tiene que aprender a generar, el mundo cambia, tanto para la alta gerencia, que deja de perder plata y deja en el fondo por tener miedo a cosas que no debiera tener miedo, como para los equipos de desarrollo, que dejan de tener justificación de meter las patas, para meter las patas en cosas que no debieran meter las patas. Sí, yo creo que con esos, no sé si 4 o 5, son temas que son lo suficientemente relevantes. Y el último es que realmente la idea para encallampa. Hay un paper que yo escribí hace un tiempo, se llama El arte de fallar, y un poco de Harvard Business Review, que habla un poco de eso, y que tiene que ver que en el fondo del año 2010 creo que tiene que ver un poco con que lo que realmente importa es el valor de los desafíos y problemas que uno tiene,
para los cuales uno puede encontrar la mayor cantidad posible de ideas, despescar cuáles son las peores y quedarse con el fondo y empezar a iterar para poder ver de ahí cuáles pueden ser las que son mejores y que vale más la pena explorar y finalmente implementar. Carlos, se nos fue volando el tiempo, más rápido de lo que pensé que iba a pasar, pero interesantísima Súper. conversación. Si tienes algún, para cerrar, libro, autor, algo que te parezca interesante comentarle a la gente que nos escucha hoy. Sí, mira, una publicación que se llama Los determinantes del éxito del Venture Corporate Capital, el capital de riesgo corporativo, de Paul Gompers y Josh Lerner. Este es una publicación del año 2000. Uno dice, oye, 23 años. Sí, pero es demasiado, demasiado buena. Y que puede complementar con otro artículo de Josh Lerner de este año, de noviembre de este año. Está fresquito, tiene menos de un mes, que se llama Aprendizaje por Inversión. Y habla un poco de los spillovers de emprendimiento que salen de capital de riesgo. Yo creo que con esos dos, tanto hablando del Corporate Venture Capital como del capital de riesgo, uno puede hacerse una idea un poco de cómo combinar los dos mundos, el fondo del corporativo con el de startups. Te pasaste. Muchas gracias, Carlos. Creo que te vamos a tener que volver a invitar pronto porque hay mucho más tema que conversar sin lugar a dudas. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo Igualmente, hoy. muchas Gracias. gracias por la invitación y feliz que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de la edición de hoy. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.